si hablamos desde un punto de vista básicamente utilitarista, tener más hijos es tener más cerebros, tener más cerebros es tener más ideas, y tener más ideas es encontrar mejores soluciones a los problemas que nos salgan al paso. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Ya sabes que entre Polímatas es posible gracias en parte a Tecnofor. ¿Qué hace Tecnofor? Tecnofor es una consultora de base tecnológica con el foco en la automatización de procesos. Su trabajo lo denominan Process Intelligence y consiste en estudiar la actividad de cualquier empresa y hacer un mapa de todos los procesos. A continuación, implementan herramientas para gestionar los flujos de trabajo, lo hacen principalmente con Jira, y realizan un riguroso análisis de los datos que utilizan para entender cómo se comporta tu organización de verdad. Con ayuda de dicho análisis pueden poner en marcha los cambios que sean necesarios para optimizar o rediseñar cualquiera de tus procesos. Si quieres saber más sobre ella, solo tienes que ir a tecnofor.es. Muy buenas a todos. Hoy hacemos el sexto especial entre Polímatas con Jaime, con Sergio, con Javier, con los de siempre. Y bueno, para los que no conozcáis el formato, muy sencillo. Nos habéis enviado preguntas por Twitter y por la newsletter de Polímatas y hemos hecho una selección de 2 temas, digamos, con más enjundia y luego de 3 preguntas un poco más ligeras que, como sabéis, aquí realmente nunca hay preguntas ligeras. Pero lo he intentado, pero sois así de puñeteros y me enviáis unas preguntas que, en fin. ¿Cuáles son los 2 temas principales? El primero, que nos lo ha enviado Sergio San Juan, del Rincón de Aquiles, que dice: ¿qué idea o concepto creemos que deberían ser popularmente conocidos? O sea, ideas de estas importantes para tenerlas a mano. Y la segunda, de Fernando García Quismondo, otro clásico: ¿qué es más importante, los medios o los fines? Bueno, en realidad, Fernando, que es un filósofo profesional, lo preguntaba diciendo que si éramos más deontológicos o teleológicos, pero yo lo he traducido para que la gente nos entienda, ¿vale? Y luego hay más preguntitas, pero estas ya las vamos a ir viendo más adelante. Así que, antes de empezar, por los despistados, presento rápidamente a mi izquierda arriba Jaime. Jaime es muy conocido por el podcast de Kaizen y Nada que Ganar, donde está con Recuenco también, con Cristina y con Samuel. Pues nada, bienvenido Jaime. Gracias. Y Sergio Parra, abajo a mi izquierda, que además aprovecho para hacerle un poco de publi, porque me ha enviado este libro, que es su último libro. Product placement, muy bien, muy bien. Que todavía no lo he terminado, de que no te vas a morir, pero vamos, como todos los libros de Sergio, súper divertidos, amenos, interesantes, y seguramente cuando me lo termine de leer os contaré un poquito más. Pues Sergio escribe en Jotdown, en Yorokubu, tiene infinidad de libros de divulgación y además tiene un canal que se llama Baker Café en YouTube, que os lo recomiendo muchísimo. Bienvenido, Sergio. Pues bien hallado. Y por último, aquí el showman, la estrella del mundillo de Twitter, que, bueno, Javier Recuenco, presidente de Mensa, solucionador de problemas complejos en Singular Solving, y últimamente, pues eso, hace de todo: circo, danza del vientre. Correcto. Y de todo, ¿no? Soy CFO de mi compañía, Chief Full Learning Officer. Bien, pues allá donde me llaman voy yo con el monociclo y todo el número. Pues nada, hechas las presentaciones, sin más, vamos a empezar con lo importante, que son las preguntas de la gente. La primera de todas, que es un poquito más ligera, si se puede decir así, nos la han planteado Dani Campos y Hombre de Poca Fe, que es una pregunta compuesta. La primera es: ¿hijos sí o no? ¿Vale? Así de sencillo. Y la segunda es: ¿qué opináis del antinatalismo? Que esto tiene un poquito más de enjundia, porque el antinatalismo, para el que no lo sepa, yo hace muy poco no lo sabía, es un movimiento de gente que básicamente dice que tenemos que dejar de tener hijos, ¿vale? Así que, ¿a quién le apetece empezar? Javi, igual tú que tienes hijos, ¿es lo más apropiado? No lo sé. Dirá, hijos no. No sé si es a favor o en contra. Esa lógica es peligrosa, ¿eh? Bueno. Esa lógica es peligrosa. Porque mira Enar, o sea, también tiene un hijo y sale por ahí. Es que nosotros 3 no tenemos hijos. Que yo sepa, Sergio no tiene, ¿o sí? No. Conocidos sepas. no, por ahí no lo sé. Claro, es que aquí los límites del conocimiento son peligrosos. A ver, es que es una pregunta absolutamente personal, ¿no? Vale, te la voy a dirigir un poco para que no sea tan personal. Yo creo que aquí hay 2 cuestiones. La primera es: si tú te parece bien tener hijos o no. Entiendo que sí, porque si no, no habrías tenido hijas. Pero yo creo que la más interesante y por donde van los tiros es hasta qué punto es moral o inmoral el tener hijos en un mundo en el que, teóricamente, según algunos, vamos hacia el desastre medioambiental, todas estas cosas. Vale, pues a ver,
Yo cuando alguien su ideología le permite ir de manera frontal contra uno de los principios básicos que, como bien recordaba Sergio, o sea, como bien recordaba Sergio en su momento, es fundamental esparcir nuestro material genético por ahí, pues entonces, a ver, es muy respetable a título individual lo que cada uno quiera hacer, pero a mí me parece francamente ridículo. Quiero decir, esto de el humano como virus y todo este tipo de ideas, en líneas generales, a mí me parece que tiene es gente que tiene un relativo contacto con la realidad, más bien tirando a liviano. Hay una serie de cosas que sí son ciertas, que ya nos podemos cortar un poquito porque el planeta le estamos dando un poco más de tralla de la debida y hay una serie de cosas que son correctas, pero el antinatalismo me parece una cosa, me parece una postura absolutamente, no sé cómo decirte, casi artificial, casi impostada, casi una especie de performance más que un razonamiento efectivo. Yo tampoco voy a engañaros a vosotros. Hay una correspondencia biyectiva que me enseñó la madre de una amiga, que es completamente cierta, que es un hijo un problema, 2 hijos 2 problemas, 3 hijos 3 problemas. Y además ni siquiera eso, porque entre ellos se van entrelazando y el tema va subiendo de nivel. Pero una postura como el antinatalismo me parece... En general yo todas las posturas maximalistas de entrada ya me entran mal. Y a partir de ahí pues ya entran los criterios contextuales y los criterios subjetivos de cada uno. Jaime. Pues a ver, varias cosas al respecto. O sea, completamente de acuerdo con Javi respecto a que esto no deja de ser un tema de libertad individual y cada uno tendrá sus argumentos y sus razones para querer una cosa u otra. Yo te decía fuera de micro antes que para mí eso de tener niños ha sido algo que siempre ha estado en un futuro en mi vida, pero que nunca llega. Supongo que acabará llegando, pero que es siempre una aspiración futura, ¿no? En segundo nivel, el antinatalismo en general, sea con la consideración que sea o por la razón por la que sea, como especie no me parece muy inteligente, no me parece lo más inteligente, porque no solo te generas una menor diversidad, sino que además tiendes a generar problemas demográficos de difícil solución, porque no se nos da bien gestionar sistemas complejos en general y hay pocas cosas tan complejas como las sociedades y la evolución de las sociedades, ¿no? Y luego, quizá me voy a separar un poco del tema, pero el otro día, en el último capítulo de Nada que Ganar, grabando con Javi, me acusaron injustamente de ser el Rojeras del grupo, probablemente por aquello de compararnos los unos a los otros, ¿no? Y cierta razón tenía. Ya lo decía Pinker, en nuestra desgracia están las comparaciones. Claro, sí, al final es el sesgo de contraste, ¿no? Pero al final también yo creo que voy a hacer una reflexión que va a sonar probablemente a todo lo contrario. Y yo creo que desde la industrialización ha habido un movimiento que es interesante, que es la desaparición o la ruptura de la familia como elemento vertebrador de la sociedad, ¿no? Cada vez la familia tiene un menor peso específico en la sociedad, hemos tendido más al individualismo, creo que parte de este antinatalismo viene de ahí y personalmente, siendo un firme defensor de que cada uno viva la vida que quiere, creo que como tendencia de conjunto no tengo muy claro que nos esté haciendo un favor como sociedad esa ruptura de la familia como elemento vertebrador, ¿no? Entonces, en general, pues repito, ¿no? Cada uno individualmente que haga lo que quiera, en conjunto ni el antinatalismo por el motivo que sea, y podemos entrar en la parte de más moral y demás, ni el limitar la natalidad basada en esas aspiraciones que tenemos todos individuales, me parece muy inteligente en conjunto, pero eso soy yo. Muy bien. Sergio. Bueno, estoy de acuerdo con Javier en que esto es como la piedra de Sísifo, es decir, es algo tan fundamental, un instinto tan primario, que a ver quién es el guapo, ¿no? Que le pone el cascabel al gato y consigue convencer a todo el mundo de que deje de procrear, ¿no? Esto es un imposible. Y además el antinatalismo, que no lo conocía mucho, he estado leyendo un poco así rápido en alguna web, me parece muy curioso porque en el fondo los argumentos que dan, hay muchísimos, pero básicamente se pueden dividir en dos. El primero es la idea de que quién eres tú, ¿no? Para decidir dar o no una vida.
y traer a un niño a este mundo que es un mundo incierto, ¿no? Y de alguna manera condenarlo también a la muerte, porque le estás dando la vida y a la vez le estás condenando a que va a morir al cabo de unos años, ¿no? Un poco el argumento del final de Blade Runner, ¿no? Esto de que para qué estoy aquí si al final todo esto, ¿no? Se lo llevarán, los recuerdos se lo llevarán como lágrimas en la lluvia y demás. Pero ¿quién vive? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando se encuentra en Blade Runner, hay un discurso entre Rick Deckard y uno de los policías que les están buscando, que le dice que ella no puede vivir, pero ¿quién vive? Es verdad, esta frase se dice. ¿Cómo se nota que es una película ya que tiene sus años? Porque segundo que la segunda de Blade Runner, esa no tienes ninguna cita, ¿no? Yo vi El regador regado, salida de los trabajadores de la fábrica, y a partir de ahí empezó el color y esas moderneces y me bajé del carro. Bueno, pues básicamente el argumento es este, ¿no? Y luego hay un segundo argumento que es malthusiano, que ya sabéis que yo estoy muy en contra de Malthus, que es básicamente que... El sentido común está en contra de Malthus, básicamente, ¿no? Sí, la ciencia está en contra de Malthus. Claro, o sea... Pero, sin embargo, la mayoría de la gente está a favor de Malthus. En general, tú preguntas por la calle y, de hecho, las películas más taquilleras de la historia, como por ejemplo Los Vengadores, el villano es un malthusiano como Thanos, ¿no? Que básicamente con un chasquido de dedos se quiere cargar no la mitad de la humanidad, sino la mitad de todas las criaturas del universo, porque dice que hay superpoblación o que consumen demasiados recursos, ¿no? No sé si habéis visto la serie Utopía, la serie británica Utopía, que tiene... No la revientes, Sergio. Vale. Es que esa es una serie que no puedes hablar de ella sin reventarla, tío. Bueno, pues sin decir nada, diré que hay una conversación entre uno de los protagonistas y una chica, la típica chica muy concernida con el medio ambiente, en una central de autobuses, donde básicamente la chica dice, qué bien hacemos, ¿no?, de coger un autobús en vez de volar, porque el medio ambiente está muy mal, ¿no? Y la chica estaba con 2 niños y el protagonista le dice, oye, una cosa, si tú quieres, si estás realmente preocupada por el medio ambiente, ahora mismo puedo matar a tus 2 hijos porque son realmente lo que van a contaminar, no coger un vuelo. Es decir, que ambas posturas, una es muy metafísica, nihilista, extraña, filosóficamente espinosa, y la otra es, a nivel práctico, un contrasentido también, ¿no? Porque nadie actúa como si creyera de verdad en las tesis malthusianas, o sería muy difícil actuar de manera coherente, y como habéis dicho, la ciencia y la historia le quitan la razón a Malthus, ¿no? Realmente, si hablamos desde un punto de vista básicamente utilitarista, tener más hijos es tener más cerebros, tener más ideas, y tener más ideas es encontrar mejores soluciones a los problemas que nos salgan al paso. Y diré una cosa más, para poner un poquito de perspectiva en una cosa que ya he contado varias veces en Baker Café. Tú dices que, o alguien dice que somos demasiadas personas en el mundo, ¿no? Bueno, según lo miremos, porque a nivel masa, por ejemplo, somos muy pocos. Las hormigas nos superan en masa y, de hecho, podríamos vivir todos en España con una densidad demográfica parecida a la de Nueva York. O sea, si toda España fuera como la ciudad de Nueva York, viviría la humanidad en la península ibérica y el resto del mundo estaría vacío. Con lo cual, tampoco ocupamos mucho. El problema son eso, que consumimos demasiado, que somos poco eficientes, ¿no?, a la hora de consumir recursos. Pero al fin y al cabo eso se resuelve con, como digo, mejores ideas para volver más eficientes el consumo o buscar recursos más abundantes o lo que fuere, ¿no? Con lo cual, a mí a priori tener hijos no me parece mal, aunque no los tengo, y como en principio no tengo intención de tenerlos, a no ser que me dé una pájara con 80 años como Fernando Sánchez Dragó y tenga 2 o 3. Pero en principio, no sé, me parece un poquito absurdo el antinatalismo. Y encuentres una jovenzuela que quiera tenerlos cuando tengas 80 años. Bueno, eso también... sí. Escribiendo libros ya sabes que eso es muy fácil. Bueno, sí. Bueno, yo poco que añadir. Oye, esa tesis es muy interesante. Estaba haciéndome pasar por Sánchez Dragó, evidentemente. Me acabas de recordar que se me ha pasado decir que Recuenco ha sacado un libro también con Guillermo de Haro. Ciertamente. El pequeño libro del estoicismo se llama Recuenco. Ciertamente. Ese no lo he leído, por lo tanto no puedo opinar, pero vamos. No, pero si tú, como dice Guillermo, solo tienes que comprarlo. Es para comprar, no para leer. Vale, es para tenerlo ahí en plan postureo. Eso es.
Vale, yo poco que añadir, la verdad es que creo que habéis tocado un poco todos los palos importantes. Por ir un poco a la parte filosófica, esta que ya ha tocado Sergio, del utilitarismo, ¿no? De esta gente que dice, bueno, ¿para qué vas a tener un hijo si se va a morir? Si además va a sufrir toda su vida, ¿no? Porque el mundo es un sitio de sufrimiento. Una cifra, en la encuesta mundial que hacen, preguntándole a la gente cómo de felices son, el 86% de la gente, y esta encuesta coge de muchos países, no es una encuesta solo occidental, dice que es o bastante o muy feliz. Por lo tanto, negarle a esos no nacidos el que vivan una vida, en el 86% de ellos, bastante o muy feliz, pues me parece bastante cabroncete. Por lo tanto, justificarlo simplemente porque va a terminar muriendo. De todas maneras, es que es un razonamiento peligroso porque si sigues progresando, lo suyo es que te metas en un bloque de carbonita y que no te arriesgues saliendo a la calle, no comas, no bebas, o sea, quiero decir, a mí me parece un argumento bastante infantil. Es un argumento... Eso, ¿no? Sí, sino que yo creo que es una pendiente resbaladiza el entrar en discursos antinatalistas, porque siempre va a haber una élite que va a decir, no, el resto no, pero yo sí. Puedes acabar en mecanismos eugenésicos y en experimentos extraños de selección bastante complicados. O sea, de hecho, posiblemente si pensamos en el gran experimento antinatalista que ha sido China, no les ha ido muy bien desde el punto de vista demográfico. Por decirlo suavemente. Claro, y probablemente las derivadas de eso en ese sistema o en otro habrían sido incluso más complicadas. Además, indirectamente, de alguna manera ya se va a cumplir esto, ¿no? Porque decían que para 2050, 2060 habría crecimiento cero demográfico, porque a medida que somos más prósperos, tenemos menos hijos. Y de hecho, un poquito más. Bueno, yo las estimaciones que tengo son más bien hacia 2100, pero sí que la curva se está aplanando y de hecho a partir de 2100 dicen que va a bajar. Bueno, lo que es innegable es que en los países prósperos se tienen muy pocos hijos. De hecho, hay estudios que sugieren que donde se introduce agua potable, baja la natalidad. Es decir, cuanto mejor vivimos, es el mejor profiláctico que existe, más allá de las filosofías antinatalistas. Eso es, sí. Como tú decías hoy en Twitter, al final todas las utopías acaban fracasando porque van en contra de la propia naturaleza humana, pero aún así hay cafres, por llamarlos de una manera suave, que siguen todavía haciendo apología pero escribiendo libros y seguros de sí mismos. Yo viendo el tema del antinatalismo, es que ha salido un libro hace un par de años sobre el tema. O sea, no es una cosa tampoco de los 60 ni de los 70, es que hay gente todavía en ese... ¿Será que quieren tener hijos hasta los 80 y por eso escriben estos libros? Pues será. Bueno, vamos con el primer tema profundo de la noche, que es... No era el profundo. Ya, bueno. Mira, al final voy a dejar de decir que son preguntas ligeras o preguntas profundas porque queda un poco como un atontado, ¿no? Sergio San Juan nos pregunta qué idea o concepto creemos que debería ser popularmente conocido. Esta es muy interesante, esta pregunta. Javi. Bueno, es que hay muchos, pero sí. Hay un libro que no sé si habéis leído, que es muy interesante, que se llama This Will Make You Smarter. Algo así como esto te hará más inteligente, que es del editor de Edge y cosas por el estilo. Muy bueno. Que es un montón de científicos les preguntan que si pudieras añadir una sola idea a tu toolkit cognitivo, ¿cuál sería? ¿Vale? Y hay cosas maravillosas ahí, pero hay una cosa que se repite constantemente, que es introducir el pensamiento estadístico y mejorar la percepción del riesgo real y percibido, ¿vale? Que esto tiene que ver también con el libro de Sergio y tiene que ver con todo este tipo de cosas. Entonces, hay un montón de gente, Kahneman, Tversky, lleva muchísimo tiempo diciendo que somos malísimos evaluando riesgos, somos malísimos thinking in bets, como el libro también. Y si yo tuviera que escoger una cosa, de esos 100 conceptos, por ejemplo, la gestión de la incertidumbre y la mejor evaluación del riesgo es una cosa que yo considero que es fundamental y que está en muy pocos toolkits cognitivos. Fundamental, porque además es que es un tema que no viene de serie. Es decir, así como el lenguaje es algo que nos viene de serie, que estamos cableados para hablar fácilmente, eso hay que aprenderlo y además cuesta aprenderlo. Venga, vamos a cambiar ahora de orden. Sergio. A ver, es difícil elegir uno, pero
Hay uno que descubrí no hace mucho, al menos lo descubrí de una manera mejor argumentada y con más ejemplos, que es lo que en algunos sitios dicen que se llama fluencia del concepto o desplazamiento del concepto, que también podemos llamar, se nota que ya no pasamos hambre, básicamente. Y es la idea de que las cosas van a peor sencillamente porque somos mucho más exigentes con las cosas. Eh, Hay estudios fascinantes que indican cómo en los países donde desciende el homicidio de manera brutal, aumenta exponencialmente la preocupación por los homicidios. Porque al final es una cosa tan rara también que se vuelve más llamativa, ¿no? A nivel psicológico. Y esto está ocurriendo con todo, básicamente con conceptos como, lo estamos viendo incluso a nivel político, ¿no? Conceptos como el abuso, la intimidación, la violencia, los prejuicios. Ahora todo el mundo, de hecho, vive en una especie de competición continua de victimismo, ¿no? En plan, hace 25 años, por ejemplo, preguntamos a la gente, ¿qué te parecería llamar a una persona tal o pascual, ¿no? Cosas ahora que son prohibidísimas y alucinaría, ¿no? ¿Eso significa que las cosas van peor? No, eso significa sencillamente que las cosas van mejor. Es decir, cuantos más ofendidos hay en un lugar, en general, eso significa que tenemos más de comer y que todo va mejor en general, si no nos quejaríamos tanto de esas cosas, ¿no? Y en parte, a nivel, no sé, paralelo o converge de algún modo la idea de que las instituciones o los activismos que intentan combatir estos conceptos, a su vez, de algún modo los perpetúan, porque viven de ellos. Es decir, en el momento que solucionan ese problema, dejan de existir. Con lo cual, consciente e inconscientemente, intentan no arreglarlo del todo y si lo arreglan, pues exageran todavía más a través de la fluencia del concepto, ¿no? Que las cosas están yendo a peor, que hay que actuar antes, que las cosas se están acabando, que no podemos seguir así, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo es mucho más complicado y puede ser que sencillamente también estemos más sensibilizados, ¿no? Porque nuestros estándares morales también se están elevando. Pero yo creo que en general la fluencia del concepto explica bastante bien esta deriva, sobre todo del siglo XXI, hacia preocuparnos por cosas cada vez menos relevantes, ya no solo a nivel filosófico o abstracto, sino a nivel estadístico. Es decir, estamos dando una importancia tan grande a cosas que conciernen a grupos cada vez más pequeños, menos relevantes, y también a problemas que estadísticamente no tienen ningún tipo de importancia, ¿no? Sí, eso pasa también con el tema de la seguridad. Por ejemplo, la diferencia entre lo pendientes que estaban nuestros padres de nosotros cuando estábamos con ellos en un parque o en la piscina, el control que había y el que hay ahora. Ahora todos esos sitios son mucho más seguros. Antes no había vallas que protegiesen las piscinas para que los niños se ahogasen. Ahora las hay un socorrista obligatoriamente, pero aún así el padre tiene el nivel de, no sé en el caso de Recuenco cómo será, pero normalmente los padres suelen ser mucho más preocupados, ¿no? Tienen tendencias más preocupadas. De todas maneras, no es lineal, quiero decir. Con el primer hijo estás enfermizamente preocupado, el segundo bastante menos, a partir del tercero se crían como los lobos, o sea, es otra... Manada. Sí, exactamente. Jaime, ¿cuál es tu concepto? Perdona, Jaime, y esto además es contraproducente, porque en el libro, de hecho, tengo un capítulo dedicado a los niños, de cómo el aumento de preocupación por los niños está provocando justo lo contrario, que mueran más niños, ¿no? Una tontería tan grande como el miedo a que tu hijo sea secuestrado en Estados Unidos, una paranoia brutal, que incluso aparecen las fotos en los cartones de leche y demás, cuando realmente estamos hablando de más o menos unos 100 secuestros cada año y de los 100, 10 acaban en muerte, pero la mayoría de secuestros son familiares y demás, no son hombres del saco, ¿no? Pues por el miedo a que sean secuestrados los niños, además de la pereza y demás, pues muchos padres llevan a sus hijos en coche, ¿no? ¿Y qué está provocando esto? Mayores muertes por accidente de tráfico, con lo cual la ultraseguridad a veces lo que provoca es más efectos perjudiciales. Totalmente. A ver, yo creo que nos íbamos a ir los tres por lo mismo, ¿no? Porque cuando pensábamos en qué conceptos todo el mundo debería conocer, yo me iba un poco a la parte de pensamiento crítico, que viene a ser un poco lo que estamos hablando, ¿no? Es todo complementario. Por un lado, tienes la parte de pensamiento más probabilístico, que te deja ordenar un poquito
tu conocimiento del mundo. Y luego tienes esa capacidad crítica para ver si los conceptos están fluyendo y haciéndose cada vez más hipersensibles, ¿no? Y eso me ha recordado un concepto que me contó Pablo Melchor en una entrevista que le hice. Pablo Melchor es fundador de una fundación que se llama Ayuda Efectiva, que se dedica al altruismo eficaz. Y me contó un concepto de un tipo que se llama Scott Alexander, que tiene un nombre terrible, el concepto, que es algo así como desamparo epistémico aprendido. Y dices, toma ya. Pero que básicamente la teoría de este tipo es, o a él se le ocurrió esta teoría diciendo, joder, cada vez que escucho debates o cada vez que escucho opiniones contrapuestas, cuando escucho a uno me convence y me voy a ese lado, cuando escucho a otro me convence y me voy al otro lado, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que hay un desamparo que tenemos que aceptar, que nunca vamos a saber la verdad correcta, pero que nos tenemos que mover en escalas de grises, ¿no? Y ahí es donde entra ese pensamiento crítico. Por decir algo un poco distinto a lo que hemos dicho y complementarlo, yo creo que, y es casi un metaconcepto o una metacapacidad, para mí hay una parte fundamental que es la que tiene que ver con el autoconocimiento. Es muy difícil recomendarle a alguien un único concepto que le funcione, una única idea que le funcione. Creo que todo parte de entender cómo funcionamos cada uno de nosotros. Y me voy a dar un ejemplo muy, muy tonto, pero los que hemos estudiado ingeniería, por lo general, no sé si es por pasar por la ingeniería o porque ya lo éramos antes, tendemos a pensar en sistemas y tendemos a tener un pensamiento más estructurado o más de un tipo. Pues a lo mejor lo que necesitas para enfrentarte a un mundo complejo es solucionar otros puntos ciegos, ¿no? Entonces, eso es solo parte del autoconocimiento. Entonces, por dar una perspectiva diferente, aunque yo creo que todos coincidimos, yo me iría un poco a la parte de autoconocimiento y de cómo entender mejor cómo funciona el cerebro de cada uno de nosotros en particular. Totalmente. Jo, son súper interesantes los tres, la verdad. Yo había pensado en uno, lo que pasa es que es algo de lo que hablo tanto en Polímatas que la gente va a decir, vale, deja de hablarnos de la teoría de la evolución, pero para mí es que es así. O sea, para mí la teoría de la evolución es también como un mega concepto que explica muchísimas cosas, no solo la vida, ¿no? Todos los organismos sociales, por ejemplo, cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las sociedades, las culturas, se pueden entender a partir de los mecanismos de selección natural y mutaciones. Esto es un concepto relativamente sencillo que una vez que lo tienes y sabes dónde aplicarlo, te da un conocimiento brutal. Es como una especie de hack del conocimiento, ¿no? Pero el que yo quería comentar, que de este sí que he hablado poco, es sobre la entropía. La entropía, que es el segundo principio de la termodinámica, para mí es una de las leyes físicas más importantes para comprender el mundo, porque una vez que entendemos que la entropía está en todas partes, que básicamente la entropía, para que nos entienda la gente, es que todo tiende hacia el desorden. No es exactamente así, un físico me dirá que no todo tiende hacia el desorden, sino que tiende hacia estados más probables, pero bueno, al final, para que nos entienda la gente, es que si tú tienes una casa y la dejas 100 años, lo normal es que cuando vuelvas la casa esté derruida. Si tú pares un niño y lo dejas 100 años, lo normal es que cuando llegues el niño esté en los huesos, ¿no? Entonces, un montón de cosas que, por ejemplo, ¿no? Cuando dice Steven Pinker, no hay que explicar la pobreza, sino que hay que explicar la riqueza, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pues que el estado natural de las cosas es la pobreza, porque la pobreza es más entrópica que la riqueza. Para construir riqueza tú tienes que meter energía al sistema y crear cosas, ¿no? Pero eso, si tú lo dejas, se cae para abajo. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en el sistema para que tengamos todo esto que tenemos, que damos por supuesto, pero que en realidad es muy poco probable. O sea, lo que ha ocurrido en la civilización, en la Tierra, es muy poco probable. Así que la entropía yo creo que es un concepto, ya sé que es un poco místico quizá para algunos, pero si investigáis un poco es interesante. Es curioso porque... Sí, dale, Sergio, dale. No, digo, un apunte, una curiosidad, que para conseguir evitar la entropía, es decir, para conseguir cierto orden, hay que desordenar. O sea, el sistema se completo, consigue sí. orden local desordenando el orden global. Sí, es un poco contraintuitivo, pero es verdad que cuando tú creas vida, lo que estás haciendo es generar mayor entropía en todo el universo, fuera del sistema. Jaime, ¿qué ibas a decir? No, yo iba a añadir algo para darte la razón en la parte de la evolución, porque estoy leyendo un libro y me descubrí una frase el otro día de un tipo que se llama Daniel Dennett, que es un filósofo americano, que decía algo así como que la evolución la llamaba la idea peligrosa de Darwin,
pues decía que era como un nacido universal, que corroía los fundamentos de todas las ideas que hemos tenido hasta entonces, ¿no? Que en el fondo es lo que está detrás de que nos hayamos cargado la religión, de que nos hayamos cargado un montón de cosas, porque ha amenazado a todas las ideas anteriores, ¿no? Entonces, que es una idea fundamental para entender el mundo en el que vivimos hoy, porque lo ha transformado entero. Pero Dennett habla también de lo que llama la vida útil de las ideas, que eso es fundamental. Quiero decir, claro, la religión ha tenido una vida útil en la que ha conseguido más beneficios que problemas, y que luego, digamos, de manera natural, una idea termina su vida útil y vuelve digamos que de alguna manera se desecha. ¿No? Sí, exactamente, un product market fit, efectivamente. No, es que además hay una cosa muy interesante, porque es algo que nos pasa a los medioingenieros también, que es la parte del noscete ipsum que hablaba Jaime, pero el problema es que el autoconocimiento lleva implícito otra cosa, que es la autoaceptación. Yes. Porque mucha gente puede ser consciente de determinadas cosas, pero luego es que además te tienes que fumar que otra parte de tu cerebro está presentándote una idea tuya completamente idealizada en el que está justificada cada mierda que haces, y tienes que luchar con la parte de la autoaceptación de las limitaciones. Entonces eso es muy socrático también, el noscete ipsum y todo este tipo de historias. Está muy interesante. Quizá por eso es tan complicado, ¿no? Conocerse a uno mismo. Es una búsqueda perpetua, te mueres si no lo has hecho. No es que sea complicado desde el punto de vista técnico, que en realidad no debería serlo, ¿no? El pararte a pensar qué haces, qué no haces, por ejemplo, llevando un diario, preguntando a la gente que te conoce y que es sincera. Pero yo creo que la parte más difícil es lo que tú dices, que es enfrentarte, como diría Jung, a tu sombra, ¿no? A la parte más oscura de ti. Y por eso ese autoengaño es tan natural para nosotros. Es una parte yo siempre digo que el autoconocimiento es como operar, ¿vale? Es relativamente, si sabes operar, es relativamente sencillo operar a alguien, pero es mucho más complicado operarte a ti mismo. De hecho, creo que hay un protocolo médico que impide que la gente opere a familiares, por ejemplo, tú no puedes operar. Esa es exactamente, tú no puedes operar a tu hijo, por ejemplo. Hay una serie de praxis médica que tiene que ver precisamente con lo complicado que es la operación sobre cosas sobre las que tienes inversión emocional. Muy bien, pues oye, muy interesantes yo creo los conceptos. Vamos a desengrasar con una pregunta de Carlos Vitt, que nos dice: ¿cómo describiríais un color a una persona ciega? Esto es un pepino de pregunta. Es muy bueno. Sí, a mí me flipa. Esto es un pepino de pregunta, pero si habéis leído cualquier libro sobre sinestesia o habréis leído algún libro sobre todo este tipo de cosas, en realidad ahí no está tan clara la frontera entre los sentidos. Oliver Sacks. Exactamente, Sacks habla mucho del asunto, efectivamente. No sé si era El hombre que perdió su sombrero, no me acuerdo qué era exactamente, pero él hablaba muchísimo de este asunto. Entonces, digamos que de alguna manera yo estoy seguro que lograríamos hacer algún tipo de aplicación biyectiva entre colores y percepciones posibles de una persona que sí le pudiera agradar de alguna manera. De hecho, la gente que tiene oído perfecto, cuando te lo intentan explicar, dice: oye, ¿cómo es esto? Es que hay una serie de matices y te refieren a colores o te refieren a olores, te refieren a una serie de sistemas periféricos. Yo creo que pensamos que nuestros sentidos son receptáculos estancos, por decir de alguna manera, y yo tengo la sensación de que en realidad es algo mucho más permeable. De hecho, he visto ejemplos de gente de ciegos que han logrado hacerle que vean a través del tejido sensitivo del interior de la nariz y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que a nosotros nos enseñan los 5 sentidos, plas, 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 y en realidad son diferentes formas de sensorizar, de percibir de manera sensible la realidad externa, que luego la traducción que hace el cerebro, yo creo que sí se podría hacer. Es una especie como de rompecabezas raro y una especie como de acertijo raro, pero yo creo que sí se podía establecer algún tipo de comparación de algo que sí pudiera manejar esa persona. Esto que has dicho me recuerda a los Moken, no sé de qué país son, una tribu que los niños desde muy pequeños son introducidos en el agua, son casi niños acuáticos y desarrollan una capacidad para ver debajo del agua y ven con bastante nitidez. Y esto se puede conseguir con cualquier persona. Si desde pequeño está acostumbrado a bucear sin gafas, evidentemente,
adecúa su ojo a mayor nitidez bajo el agua. Y lo que dices es cierto. O sea, primero que nuestros sentidos son muy imperfectos. O sea, estamos captando prácticamente nada. Creo que era el 1% de todo el espectro electromagnético, es decir, prácticamente nada. Y ya somos, de hecho, ya somos ciegos a los colores en general, porque en el fondo solamente captamos 3 colores, ¿no? El RGB, y vamos combinándolos y con eso deducimos el resto de colores. Y Oliver Sacks, de hecho, creo que el libro que tiene específico sobre personas y sus anomalías a la hora de registrar el color es algo así como La isla de los ciegos del Sí, color sí, o sí, una sí, cosa sí. parecida. Una Bueno, cosa así. luego me acordaré. Sí, sí, sí. Ya lo Y ahí pondré en habla, las por notas. ejemplo, ¿cómo? No, que lo pondré luego en las notas, lo buscaré y Vale. lo pondré. Pues ahí tiene un capítulo de un caso que me pareció fascinante de una persona que solo ve las cosas en blanco y negro, como si fuera una película antigua. Y es fascinante meterse en la piel de una persona que ve así las cosas, porque no es nada fácil. Por ejemplo, a la hora de comer, como la comida también nos entra por los ojos, él se comía un plato de espagueti porque el tío sí que había visto, o sea, veían colores antes, tuvo un accidente o un accidente cerebrovascular. The Island of the Colorblind. Vale, más o menos. Y lo que ocurría era básicamente que al ver un plato de espagueti veía un plato básicamente de gusanos. Le daba un asco tremendo comerse eso porque no veía los colores originales, ¿no? Lo que no sé es qué pasaría si tú ya naces viendo el mundo en blanco y negro. Supongo que para ti no sería mayor escollo, ¿no? Pero es un tema curioso porque al fin y al cabo todos nosotros tenemos pequeñas variaciones a la hora de ver las cosas. De hecho, hay muchos estudios que dicen que las mujeres perciben más tonalidades de color porque tienen más tipos de bastones y de conos. Y cualquier persona que haya tenido una relación íntima con una mujer, yo creo que lo puede atestiguar. Y al fin y al cabo, hay pequeñas mutaciones que se producen cada día, desde el daltonismo, por ejemplo, hasta 1000 cosas más, ¿no? Sé de casos de personas que no ven un color en concreto, por ejemplo, no ven el verde o no ven el rojo. Es decir, que la variedad sensitiva es tan amplia y es tan permeable a las circunstancias y también a las circunstancias genéticas que yo creo que no hace falta imaginar nada. Ya en el mundo real ya estamos continuamente relacionándonos con personas que ven las cosas de manera distinta, las perciben de manera distinta. Sí, pero fijaros que la pregunta es ¿cómo le explicarías a un ciego el color azul? O sea, no, yo estoy de acuerdo con vosotros en que es un tema muy complejo, que cada persona tiene sus particularidades genéticas, que estamos muy limitados, pero eso no responde a la pregunta. La pregunta es ¿cómo le explicas tú a un ciego el color azul? Solo hemos dejado a Jaime que lo responda. Estáis eludiendo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos. Os iba a decir Jaime, confiamos en ti. No lo voy a resolver, pero os iba a decir que estamos tocando un tema que me obsesiona particularmente, o sea que si me pongo muy pesado me paráis. A ver, ¿qué cojo carrerilla? Varias cosas. La primera, respondiendo a la pregunta, yo creo que con la palabra sola es imposible. Yo mi primera intuición era irme a cosas como las de que decía Javi, de cómo estimulamos los mismos caminos neuronales para generar en el cerebro una sensación similar a ese color. Porque al final, como bien decía Sergio también, nuestros sentidos, y en concreto la vista, no dejan de ser la interpretación que nuestro cerebro hace de una serie de señales eléctricas que se generan a partir de una serie de estímulos que impactan en nuestros sentidos, en este caso en los conos y en los bastones, ¿no? Y eso genera, desencadena una corriente eléctrica que en nuestro cerebro se interpreta de una forma. Y aquí ya empezamos a entrar en cosas que a mí me flipan bastante, por varias cosas. La primera, perdón, por terminar la pregunta. Yo creo que a partir de ahí, lo único que se me ocurre solo con la palabra es intentar generarle un mapa mental de cosas que tienen ese color para que al menos empiece a asociar, a generar asociaciones. Pero yo no creo que solo con la palabra puedas generar eso. Dicho lo cual, hay un libro que me flipó que se llama Through the Language Glass, no sé si está traducido al castellano, que habla de cómo el idioma que aprendemos nos matiza nuestra forma de ver el mundo, nos perturba nuestra forma de ver el mundo hasta el punto de que la forma que tenemos de nombrar los colores cambia los colores que vemos. Y es una idea súper alucinante. No deja de ser un libro que habla de esa lucha entre
lo que la naturaleza nos da y lo que la cultura nos da, y lo que viene a decir es que todos traemos un set más o menos prefijado y una capacidad más o menos prefijada de distinguir colores, pero que la cultura determina nuestra aproximación a esos colores y, por ejemplo, hay colores que para nosotros es una gama azul, que en otras culturas es una gama de verde. Entonces, ahí ya nos metemos en una parte súper curiosa, ¿no? Pero si nos vamos incluso un paso más profundo, esto me llevaba a un libro que precisamente me estoy leyendo ahora, que es un tipo que se llama Donald Hoffman, que se llama algo así como The Case Against Reality, es un libro de 2019, que es un tipo que se está dedicando a estudiar nuestra relación con la realidad. Y lo que viene a decir, y su teoría es que igual que un ordenador o el escritorio que tenemos en el ordenador es una interfaz que nos simplifica una realidad infinitamente más compleja de electrones que se mueven por debajo y de bits, etcétera, lo que hacen nuestros sentidos es simplificarnos una realidad infinitamente más compleja de una manera que no es a lo mejor no es ni siquiera fiel a esa realidad que hay más allá, pero que nos es útil, ¿no? Entonces, a partir de ahí, te empiezas a preguntar si el color rojo que vemos nosotros sería esa misma sensación que le podemos emular a alguien, incluso tocando su mapa neuronal, ¿no? Porque dependerá mucho de sus experiencias previas. Entonces, aquí... Dale. ¿Te has leído Reality's ¿Puedo Broken? parar? No, es que vamos a entrar en un... Aquí se acaba el programa, Val, porque hemos... No tengo prisa, así que si queréis seguir hablando sobre el tema estamos jodidos. ¿Te has leído Reality's Broken de Matt Donegal? Pues habla del mismo concepto, pero para justificar por qué la gente se vuelca a los videojuegos y en las realidades alternadas y en el metaverso y en todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero es el mismo concepto, es que nuestra realidad no es aprehensible, es la interpretación que hace nuestro cerebro de lo que hay en medio de la fiesta. Estamos a esto de empezar con el relativismo, así que cuidadito, ¿eh? No, pues yo sé que esto ya tengo las ruedas de atrás pegadas a la curva y tal. Pero yo entiendo perfectamente lo que decís y estoy de acuerdo con esa parte. Hay otro libro que es maravilloso, que me acuerdo perfectamente de los tiempos en que leía ficción, que es el de H.G. Wells del País de los Ciegos. No sé si os lo conocéis. Todos conocéis la frase esta de En el País de los Ciegos, el tuerto es el rey. Pues es un explorador español que llega a una ciudad preincaica donde todos son ciegos y donde él dice, hostia, pues no sé, aquí yo voy a ser el rey del mambo. Y se da cuenta de que no tiene ni puta idea, tropieza. Los otros que son ciegos completamente de nacimiento han desarrollado una serie de superpoderes rollo Daredevil que tienen una percepción de la realidad muchísimo más potente de la que tenemos nosotros con nuestros sentidos limitados. ¿Vale? Que Wells es un escritor de ciencia ficción, pero es un libro completamente alegórico sobre muchas veces la abundancia aparente y la facilidad de tener determinadas cosas te inhibe del conocimiento profundo que te da las limitaciones, que era algo con lo que estábamos hablando antes con este tipo de cosas. Entonces, a mí me parece, yo estoy completamente de acuerdo con Jaime, yo creo que verbalmente no lo podíamos hacer, pero con una combinación de estímulos, yo creo que sí podíamos hacer algún tipo de mecánica equivalente. Un mapeo billectivo. Un mapeo, una aplicación, una especie de aplicación billectiva para... Por favor, Recuenco, explica lo de billectivo, porque lo has dicho 4 veces ya y como haya gente que no sepa lo que es billectivo, luego me lo van a poner en los comentarios. Es álgebra, o sea, la relación entre dos conjuntos de elementos se llama aplicación de un espacio en el otro, y cuando es biyectiva es cuando cada elemento de salida tiene una y solo una correspondencia con cada elemento de esto. Por ejemplo, aplicación biyectiva es aquello de todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene un culo y una opinión. Pues eso es un ejemplo perfecto de una aplicación biyectiva. ¿Has visto, Jaime? Canónico, pero no es más canónico, pero puede... Bueno, pero porque yo soy medio ingeniero y álgebra solo me aprobaron hasta ALG. La hebra me la regalaron y tal. Jaime, que no habías hemos terminado, hecho un montón de creo, cosas ¿no? para... Que hemos dicho un montón de cosas para no responder a la pregunta. No habéis respondido. Al final voy a tener que llamar al orden. A ver, yo creo que aquí hay una cosa muy interesante, que es un experimento que quizá conozcáis, que se llama el cuarto de Mary, que consiste en lo siguiente. Es un experimento mental que planteó Frank Jackson, que se dedica a estas cosas de la mente, que decía una niña que nace en una habitación que está toda en blanco y negro, no hay colores. Entonces, le explican cómo son los colores, pero se los explican, digamos, con palabras, con informes. Le hablan de las ondas electromagnéticas, de estas cosas, de cómo funcionan los ojos, de cómo funciona la retina. Entonces ella tiene toda la información que hay sobre los colores, es la mayor experta mundial en colores. Entonces, en un momento dado, la dejan salir de la habitación y por fin ve el color azul.
Entonces, la pregunta que plantea Frank Jackson es, ¿ha aprendido algo nuevo Mary viendo el color azul? Es decir, tenía toda la información técnica sobre los colores, la vista y tal, pero cuando ve el color azul ve algo, ¿conoce algo nuevo o no conoce algo nuevo? ¿No? Da que pensar. Yo creo que es... O sea, estoy intentando responder al oyente. ¿Cómo se llama? Frank Jackson, que es un psicólogo o un Creo que es neurocirujano. filósofo de la mente, pero no me hagas mucho caso o sea, es que no lo he oído en mi puta vida, me parece fascinante. Sí, al final yo creo que es un poco todo lo que estábamos hablando ahora, pero él lo ha condensado en un experimento mental que realmente va al kit de la cuestión. Entonces, yo qué creo, que no soy, o sea, hay mucha gente que ha criticado esto, pero yo lo que creo es que, claro que hay un conocimiento nuevo. Esa qualia es un conocimiento. ¿Tú has visto los experimentos? Perdona, Val, es que si no se me va a ir. ¿Tú has visto esos experimentos en que niños que nacen sordos o niños que nacen ciegos les instalan por primera vez una prótesis coclear o les instalan por primera vez unas gafas? He oído hablar de ello, pero no... Pues es la polla porque los niños se parten el culo de la risa. O sea, desde luego ahí hay un aprendizaje seguro, pero además es un aprendizaje placentero. No me expliques por qué. Es sensitivo, es puramente sensitivo, ¿no? Yo no soy, no he probado las drogas en mi vida, así que no lo sé, pero yo sospecho que la sensación para los niños no debe ser muy distinta de un viaje, ¿no? Porque de repente es una emoción o una sensación cerebral que no han tenido antes. Entonces tiene que ser una cosa bastante... Sí, es como tener un sexto sentido de golpe. Claro, tiene que ser bastante lisérgico. Por terminar, en definitiva, lo que plantea Frank Jackson con este experimento es que no se puede explicar el color azul, la experiencia de la experimentación del color azul ni con palabras, ni con álgebra, ni con nada de esto. A lo que Dennett, por ejemplo, criticó, hablando de Daniel Dennett, que también es filósofo de la mente, él no está de acuerdo. Él piensa que la qualia al final es un conocimiento más que se le podría transmitir, que ahora no sepamos cómo hacerlo, vale, pero que en un futuro quizás se pueda saber, ¿no? Yo creo que aquí ya se la coge con papel de fumar, pero es verdad que es un tema muy abierto porque el tema de la experiencia subjetiva es algo que todavía está en el mundo de la filosofía. La ciencia realmente no sabe qué hacer con ello a día de hoy. En fin, esta era pregunta ligera. Bien, vamos con la siguiente. La siguiente es de Fernando García Quismondo, que nos dice: ¿qué es más importante, los medios o los fines? O bien, si lo preferís, ética deontológica, ética teleológica, consecuencialismo, utilitarismo, etc. Venga, Sergio, que sé que estos temas a ti te apasionan, que tú y yo hemos tenido ahí charlas también incluso por mensajes de voz sobre esto. Así que te doy pie. Tú tiendes a ser en general, bueno, al menos en el tema que nos compete, que es ser vegetariano, a ser deontológico. Perdón, vegano. Y yo soy más consecuencialista. Mi tesis es que el contexto influye mucho. Es decir, que al final las intuiciones morales que tenemos están determinadas no tanto por lo que creemos o lo que hemos estudiado o lo que hemos analizado racionalmente, que también, sino también por la psicología subyacente o por, como decía, el contexto, ¿no? Todos conocéis ya el típico dilema del tranvía, ¿no? Que es el experimento filosófico por antonomasia para hablar de estos temas, que es... imagínate que hay una vía y hay 5 personas, pero tú puedes accionar una palanca y desviar el tranvía para que vaya por otra vía donde solamente hay una persona, con lo cual solamente habría una víctima. ¿Accionarías la palanca? Bueno, la mayoría de la gente accionaría la palanca. Sin embargo, es decir, la mayoría de la gente sería consecuencialista, analizaría racionalmente lo que mata menos. Pero si... O sea, los fines antes que los medios, ¿no? Eso es, en este experimento en concreto. Sin embargo, si cambiamos el contexto, por eso digo que es tan importante el contexto, y en vez de una palanca para parar el tranvía hay que lanzar a un ser humano, a empujarlo, por ejemplo, entonces la mayoría de gente ya no es deontológica. Consecuencialista. Utilitarista. Es deontológica. Es decir, yo no estoy dispuesto a pasar por el hecho de yo asesinar activamente a una persona, ¿no? O al menos de manera tan directa, ¿no? Porque yo no estoy dispuesto a pasar este límite. Si te fijas, el resultado es el mismo, pero el contexto lo variamos un poquito y la gente está dispuesta a hacer una cosa u otra en función de esa pequeña variación. Y esto nos dice bastante acerca de que en el fondo todos somos un poco una cosa y la otra,
en función de las circunstancias y también en función de de los niveles neuroquímicos que cada uno tengamos, de nuestra propia genética. No todos somos iguales. Hay personas que, de hecho, esto se ha estudiado, hay estudios que dicen que de hecho, ¿cómo era? La mayoría de gente que era o tendía a responder de manera utilitarista al tranvía, creo que era como que en el fondo, no, al revés, la mayoría de gente que era como instintiva, en el fondo tenía como rasgos más psicopáticos que las personas que eran utilitaristas o algo así. Sí, Quiero sí, decir, sí, correcto. sí. Es así. Es decir, que al final es todo un mare magnum de entre contexto, niveles neuroquímicos, pálpitos. Luego, también lo que decía Kahneman, que habéis mencionado a Kahneman, está el pensamiento rápido, pensamiento lento. Es decir, no es lo mismo reaccionar rápidamente frente a un dilema moral que tener tiempo para reflexionarlo. También, si te obligan a pensar sobre un tema moral, tu opinión puede cambiar, ¿sabes? Con lo cual, todo esto al final se reduce a que ambas posiciones son interesantes y son necesarias para ir compensando unos frente a otros, ¿no? Creo yo. Como Fernando nos pedía que nos mojásemos, yo te diría, ya sé que es un rango, pero si tuvieses que elegir el rango, ¿medios o fines? ¿Qué priorizas más? ¿Los medios? O sea, ¿le das más importancia a los medios o le das más importancia a los fines? Pues mira, te diré que cuando estoy frente a un papel soy muy utilitarista, pero luego Fines. en el mundo real soy ñicris y soy un emotivo de mierda y enseguida o sea, de hecho, por eso no puedo ver desgracias, porque me interfiere tanto en mi racionalidad que creo que hasta que no soy yo mismo, o sea, imagínate. O sea que me cuesta elegir, me cuesta elegir. Ya te digo que para mí el contexto, para mí es crucial. Y de hecho, cuando hemos debatido sobre el veganismo, yo creo que te lo he hecho ver bastantes veces. Y yo creo que en parte tú opinas como opinas también por situaciones que te han pasado, cosas que has visto que yo prefiero ni siquiera ver. Sí, sí. Muy bien, pues Javi, dale tú. Te hemos metido aquí en rollo. Llama a Wittgenstein. No, no, Pide no, ayuda a tu no, no, amigo. no. O sea, es que me estáis jodiendo porque no es solamente a Wittgenstein, es a Amartya Sen, podemos llamarle también, ya que estamos en la movida. A ver, vamos a ver. No sé si alguno de vosotros habéis leído una novelita de Miguel de Unamuno que se llamaba San Miguel Bueno Mártir, un relatito corto. Bueno, pues es maravilloso porque es un cura de pueblo que el tío resulta que tiene una crisis de fe y no cree en Dios. Pero claro, tiene que seguir con la movida, o sea, es que es cura, no es pescadero, no es, o sea, digamos que el reciclaje cuando estás en una posición como esa, pues es complicado. Entonces él se pregunta, y claro, se desgarra interiormente, el relato va todo el desgarro interior que tiene este tío, si digamos de alguna manera su aproximación al asunto tendría que ser deontológica o tendría que ser finalista o utilitarista, ¿no? Porque depende de qué es lo que haga. Yo creo que la palabra clave aquí la ha dicho Sergio y es una palabra que me es muy querida a mí en toda la parte de CPS, que es la parte contextual, ¿vale? A mí si me haces elegir entre deontología y utilitarismo, al final del día yo seguramente, como he tenido que llevar muchos equipos de gente, he tenido que hacer un montón de cosas y tomar un montón de decisiones, al final me determino por el utilitarismo, que es algo sobre lo que hay que ver un montón de cosas también muchas veces, ¿no? Lo hablamos el otro día, Jaime, cuando hablábamos de la prostitución y cuando hablábamos, digamos, de las jerarquías de la utilidad y cuando hablábamos de todo este tipo de cosas. Pero tú no puedes ir por la vida sin una cierta carga deontológica. O sea, tú desde el mismo momento en que tienes una ética y no puedes ir por la vida... Bueno, sí, o sea, quiero decir, sí, puedes ir por la vida sin ética, sin moral y ser un sociópata terminal y puedes ser una... Pero digamos que de alguna manera tú vas con una carga... esto. En el mismo momento en que tu deontología es suficientemente liviana y te conviertes en un utilitarista, digamos que de alguna manera es el contexto el que marca cuándo puedes hacer una cosa en un sitio o cuándo puedes hacer en el otro. Porque el problema que tiene la deontología es el problema que tiene Platón, es el problema que tiene las cosas perfectas que nunca ocurren y las vacas esféricas. Y el problema del utilitarismo
es que no se puede ir por la vida como si fueras un rumiante o como si fueras un nemátodo, ¿sabes? Y te suda todo la polla y no tienes ningún tipo de consideración en lo que nos hace humanos. Entonces es una cosa que viene determinada fundamentalmente por lo que comentaba Sergio, por el contexto. Muy bien. Creo Yo que no todos sé vamos si a la estar- gente lo tiene más claro o está más confundida, pero Pues a mí veo no por me dónde dejéis va. el desempate. No me dejéis el desempate. Venga, Jaime, Eh, salvando todo hoy, tío. Hoy sí, todas las pues sí, sí. pelotas a ti. Bolas a la zona, Jaime, y los No, yo demás nos salimos. creo que vamos a estar todos bastante de acuerdo en cuanto a que para mí es un debate falso, porque en los dos extremos hay casos terribles y puedes plantear experimentos mentales terribles, ¿no? Desde hay un ensayo de un tipo que se llama Sam Harris, que se llama Lying, mentira o algo así, que es un ejemplo de ontología máxima en el que el tío dice que no se debe mentir bajo ningún concepto, ¿no? Incluso aunque tengas un nazi que está buscando a una niña judía que la estás escondiendo en casa y te pregunte, ¿está la niña aquí? Pues que no podrías mentir, ¿no? Y al revés también, ¿no? Y la auto, o por lo menos la racionalización que yo he hecho de todo esto, para mí, es que en esa tensión entre estos dos conceptos, creo que lo suyo es tener una deontología fuerte para la mayoría de los casos y aplicar el consecuencismo en casuísticas concretas donde marque la diferencia, ¿no? Para mí, la forma de entenderlo es que la deontología nos hace previsibles hacia otros, tener unos valores muy definidos nos hace previsibles hacia otros y facilita la colaboración, es decir, facilita un poco lo que decía Javi, ¿no? Facilita, si estás en un equipo, facilita que todo el mundo sepa cómo respira el otro para que vayamos todos en la misma dirección, pero y eso nos lo hace más fácil la sincronización, pero obviamente nos puede desviar. Entonces, navegar eso tiene más que ver con posiblemente el tipo de problemas que afrontábamos, ¿no? Cuando son problemas de coordinación social, probablemente una deontología fuerte, aun siendo subóptima, es preferible. Cuando son problemas de decisión racional entre alternativas, seguramente un consecuencialismo con la... Y me voy a lo que se iba a donde estaba Sergio antes, ¿no? Con la distancia que nos permite no involucrar las emociones, probablemente sea el mecanismo de toma de decisiones más apropiado, ¿no? Yo no me voy a mojar, no te voy a decir si soy de uno o de otro, porque no lo sé. Mi aproximación es un poco esa, ¿no? Para mayoría de los casos o razonamiento general de ontología fuerte, razonamiento concreto, probablemente consecuencialismo. Sí. Difícil añadir cosas. A ver, cosas que me surgen. Por ejemplo, cuando yo pregunto, ¿estamos todos de acuerdo en que la libertad de expresión es buena y necesaria? ¿Qué me diríais? Al Es que aquí entramos ¿Qué me diríais en otra así, cosa que abuela pluma? No, es contextual, volvemos a lo mismo. O sea, es que No, pero seguramente... los límites del humor, o sea, es que podemos Pero preguntar un montón seguramente en de una cosas. conversación, no en una conversación filosófica como esta, sino en una conversación normal y corriente, tú y yo te pregunto así rápidamente y tú me dices, hombre, claro, la libertad de expresión Sí, es sí, fundamental. pero es que eso es el framing nivel clásico. general, de ontología general. Eso es. Ahí quería ir yo. Es que ese es el framing clásico de cuando alguien quiere hacer un frame y llevarte hacia un sitio determinado, te cuestiona rápidamente algo que es incuestionable y a partir de ahí deriva en lo que es su interés particular. ¿Vale? Entonces, por eso yo cuando me hacen este tipo de No, pero preguntas... no era una pregunta puñetera para No, fastidiar. ya lo sé, si te estoy explicando mi No, reflejo... para esas ¿no? eran todas las demás. Eran las demás. No, es más que nada para intentar aclarar, o por lo menos mi visión del tema, y es que los seres humanos funcionamos con una serie de reglas implícitas que damos por hechas por un tema de facilidad y por un tema de confianza, que me parece fundamental lo que has dicho, Jaime. De si yo pienso que tú me vas a mentir cuando te convenga, o incluso cuando convenga a la mayoría de nosotros, a nosotros cuatro, joder, cada vez que hable contigo voy a estar en tensión. Claro, tú puedes tomar decisiones que para los cuatro sean lo mejor, pero yo como persona humana no me voy a fiar de ti. Por lo tanto, eso plantea un problema social importante. La ausencia de reglas en una sociedad, de límites, al final la ley está para eso, aunque luego se interprete, es también para que la gente pueda dormir tranquila por las noches. Dicho esto, a la hora de hacer progresos sociales y humanos civilizatorios, la parte utilitarista es fundamental, porque la sociedad es demasiado compleja como para que nos dejemos, digamos, esos cálculos de coste-beneficio.
que al final hay que hacerlos. Y, por ejemplo, si eres un político, tienes que hacerlos. De hecho, al final Maquiavelo era un utilitarista de libro. La verdad es que es curioso. La Realpolitik es eso, al final del día. Meter a Maquiavelo y a Jeremy Bentham en el mismo equipo parecería una locura, pero en el fondo tenían eso en común, ¿no? Así que bueno, yo creo como vosotros que las dos partes son necesarias y lo que yo creo que sí que es muy interesante es que la gente reflexione un poco sobre estas cosas porque son muy importantes. Cuando tú te ciegas con esto es así porque lo dice la ley o porque tal, puedes estar cagándola y si también te pones a hacer cálculos para todo, puedes estar cagándola. Por lo tanto, pensar sobre ello. Si de cagarla no te libra nadie. De cagarla no te libra. Muy bien. Pues nada, gracias Fernando por reventarnos unas cuantas neuronas y pues ya para terminar, aunque igual para terminar meto una pregunta de estas que nos han hecho que había descartado más ligera porque yo creo que estamos todos ya hasta arriba. A ver, en Lecro nos dice, ¿qué hacéis para no frustraros con lo que os molesta y está fuera de vuestro control? Esto es perfecto. Bueno, pone el ejemplo del sistema político español, vaya, que ha tocado un tema ahí delicado. Esto es perfecto, yo creo, para que empieces tú, Javi, con el tema del estoicismo, que lo tienes como muy, muy reciente. ¿Qué es lo que haces? Un estoico como tú. Pues básicamente no te preocupes sobre cosas que no puedes controlar. O sea, algún día hablaré de mi aproximación al sistema político español, porque claro, yo como buen CPSer me planteé en un momento dado el objetivo máximo de un resolvedor de problemas complejos, que es, voy a ver si puedo poner a un presidente que valga para tomar por culo en este país. Y lo que me encontré en la clase política española os sorprenderá. O sea, ¿Tú crees? no es para mal. O sea, tienes que asumir sobre qué tienes control, sobre qué no tienes control. Y asumir también, digamos, de alguna manera, no resignación, pero sí de alguna manera hacer un cálculo de cuánto te costaría mover esa piedra y el tiempo necesario, el esfuerzo necesario y las palancas necesarias. Entonces, la resignación y la frustración son dos emociones negativas. Tú básicamente tiene más que ver con sobre qué puedes realísticamente influir y sobre qué cosas tendrías que irte a tu casa y prepararte, como decían en Tiburón, ¿no? We will need a bigger boat. Pues eso, necesitamos armarnos más, traer más gente, hacer algo más grande y preparar algo, porque, insisto, la frustración y la resignación son dos emociones de las que hay que huir constantemente. Totalmente. Sí, pero fíjate en el tema este de la política, que es como una especie de arma de doble filo, ¿no? Porque yo diría, bueno, como no puedo hacer nada en este aspecto o muy poco, voy a aceptarlo y voy a ponerme a ver una serie, ¿no? Es lo más saludable para mí. Sí, pero eso es resignación. No, bueno, depende. Sí, aceptación, resignación. Para mí, aceptación es una emoción que tiene una connotación más positiva en el sentido de que no tienes un resquemor, sino que teóricamente lo has aceptado, aunque en la realidad yo personalmente no lo he aceptado, me confieso. O sea, no he aceptado vivir en un país con una calaña política como la que tenemos. ¿Por qué? Porque encima es un país maravilloso en muchos aspectos y esto se lo carga un poco. Pero lo que iba a decir es que cuando tú aceptas o te resignas, da igual, en el fondo lo que estás haciendo es perpetuar ese sistema. O sea, ese equilibrio no lo desequilibras. Entonces, se alimenta de eso al final, ¿no? De el bien individual para mí es el mal para la sociedad, volviendo al tema del utilitarismo, porque si todos aceptamos y miramos para otro lado y nos ponemos a ver una serie, lo que estamos haciendo es ser un poco cómplices del problema. Aquello que decía de que la persona insensata intenta cambiar las cosas, la persona razonable se adapta a las circunstancias y por tanto todo el cambio lo hacen las personas insensatas. Sí, sí, ¿no? Estoy completamente de las acuerdo. Personas muy motivadas, que no sé qué es peor. También. Sí, pero el basadismo es muy inquietante, ¿eh? O sea, es un charco. A ver, yo lo único que estoy diciendo es que los mensajes poco realistas, extremadamente positivas, son malos.
¿vale? El tú puedes si lo te propones, Mr. Wonderful, vamos. el Mr. Wonderful, todo este tipo de cosas son cosas muy negativas. Paradoja de Stockdale. Exactamente. El asunto es, tú puedes hacer un assessment realista sin bajar los brazos, ¿de acuerdo? Y entonces son dos cosas que no tiene que ver con abandonarte ni tiene a mí lo que me jode, por ejemplo, es el escapismo, ¿vale? Si tú te vas a ver esa película para disfrutar de un rato con tu pareja y para pasarlo bien, me parece fenomenal. Si tú te vas a esa película para escapar y evadirte el conflicto y evadir el problema y no pensar sobre ello, ya me parece un poco peor, ¿vale? Pero si no puedo hacer nada sobre ello, ¿qué te diría Marco Aurelio? Sí. Pues Marco Aurelio, claro, es que fíjate, una cosa que tiene el estoicismo de particular es que une y enhebra a gente como Marco Aurelio, que es el puto César, que en aquel momento era mucho más allá de lo que ahora mismo es el presidente de los Estados Unidos, sobre todo ahora que están de capa caída. Y a Epícteto, que es que Epícteto no es ni un nombre, Epícteto es esclavo, o sea, era un John Doe cualquiera que no conocía ni Cristo, ¿vale? Y es, digamos, la capacidad de guardar tus fuerzas para cuando haya mejor ocasión no tiene nada que ver con inclinar la cabeza y decir, mi destino es esto. Me encanta porque es un mensaje positivo y no estoy acostumbrado a escucharlos. Y de hecho, yo lo que iba a decir, y me adelanto a los demás, pero esta vez pues me viene bien decirlo, que mi forma en realidad de aportar algo y no ser un escapista en el fondo es lo que hago en Polímatas. Esto ya os lo conté una vez en que vosotros básicamente me dijisteis, venga, va, chavalote, está muy bien, pero no, pero bueno, me hace sentir bien quizá entre los 4 que estamos aquí, ¿cuánta gente nos puede seguir habitualmente? ¿40.000, 50.000 personas? Bien, son 40.000, 50.000 personas que están adquiriendo ciertas herramientas, conocimientos que les va a permitir enfrentarse a situaciones. Entre esas personas puede haber políticos, puede haber gente con influencia, filósofos, pensadores. ¿Por qué no podemos estar haciendo un cambio con nuestro trabajo de divulgación, aunque sepamos todos que follar es lo primero, como diría Sergio Parra? Ese es el objetivo fundamental. La causa primera es follar, pero la causa última puede ser... Bueno, reproducirse. Reproducirse. Vale. No hace El falta fin follar, justifica los medios, no os preocupéis, el fin justifica los medios. De todas maneras, Val, yo te certifico que hay políticos que nos escuchan. Yes. Otra cosa es... Sí, estoy seguro. Otra cosa es si... Que se estén partiendo el culo mientras nos escuchan. Ni siquiera eso, es más triste que todo eso, tío. Si pueden En privado, eso es, en privado te darían la razón. Pero te dirán, mira, es que esto es así, y no lo he inventado yo y... El equilibrio de Nash, sí. Dediqué un capítulo a eso de... Efectivamente. Bueno, o sea, yo algún día cuando me jubile publicaré testimonios desgarradores de cosas que he hablado con políticos que tú ves y dices, oye, pues mira, este no ha perdido masa encefálica en un choque, como podrías deducir de un montón de gente, sino sencillamente que no se ven capacitados de mover las cosas como están. Sí. Jaime. Venga. A ver, es difícil añadir porque vamos a estar de nuevo bastante de acuerdo, pero la pregunta original era ¿qué hacéis para no frustraros con lo que os molesta? ¿no? Y yo creo que hay una parte que hemos tocado ya que tiene que ver con una expresión que yo uso mucho, que es hacer las paces con algo, hacer las paces con una situación, esa parte de aceptación, que puede tener un puntito de rendición y es la parte un poco complicada que decías tú, Val. Por añadir, yo creo que otra forma de lidiar con esa frustración tiene que ver con tener un mundo más amplio. Cuanta más vida tenemos más allá de lo que nos frustra, menos nos frustra, es decir, ampliar un poco los espectros, ¿no? Y por rematar, y voy a ser breve porque nos estamos apoyando hoy bastante, voy a ser breve por rematar la parte que decías tú de no rendirte, ¿no? Me voy a ir a Covey, al de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? La parte de tu círculo de influencia. Yo creo que sí que hay un círculo de influencia, por ejemplo, en lo relativo a la política española. Quizá no la podemos cambiar entera, pero podemos hacer cositas, ¿no? Desde votar o no votar, que creo que es una decisión también muy personal y muy apropiada, como
como lo que tú decías, ¿no? Intentar aportar tu granito de arena desde el punto que sea. Por ejemplo, Javi y yo ahora en Nada que Ganar hemos acabado metiéndonos en temas mucho más políticos de lo que yo jamás creí que nos meteríamos, pero creo que es una forma de aportar a esos debates, ¿no? Y de intentar buscar una tercera vía que y de no intentar sea... influenciar la realidad, no solamente desde un punto de vista Claro. teórico, sino tomar un statement sobre determinadas cosas. Y buscar una tercera vía que no sea el enfrentamiento entre extremos, ¿no? El entender que hay matices por en medio. Entonces, yo me quedaría con eso, ¿no? Aceptación, amplitud de ampliar tu mundo y luego, sí, fijarte en tu círculo de influencia y a ver qué buenamente puedes hacer y hasta dónde llegue tu impacto. Me encanta lo de ampliar tus actividades, ¿no? Que esto es algo que entre la gente muy fanática, normalmente su mundo es solo eso. Y entonces el problema es que no lo puedes resolver solo con educación, por ejemplo, explicándoles, porque lo que les estás quitando es el chaleco salvavidas y les estás dejando en el mar abierto. Entonces es otro sistema complejo que habría que intentar enfocar, pues dándole a esas personas otro sentido de vida, ¿no? Más allá de eso. En lo que no puedo darte la razón, lo siento mucho, es en el tema del voto. Yo voto, pero pensar que nuestro voto individual, estamos hablando, sirve de algo, creo que es mucho... Yo no he dicho que sirva de mucho, pero está dentro de tu círculo de influencia. No, totalmente. Pero que es algo más para ti, o sea, es algo más para tú sentirte bien o realizado tal, pero que... Sí, pero ojo. Jaime y yo, por ejemplo, hemos hecho statement de que llevamos 10 años sin votar porque no tenemos ningún tipo de opción con la que nos sintamos identificados, ¿vale? Tenemos una influencia relativamente pequeña, podemos hacer cosas en esta pequeña, pero ya trasciende un poco a lo que es tu parte de decisión individual. O sea, a nuestra pequeña esfera y a nuestra pequeña escala y a nuestra pequeña cosa, digamos que de alguna manera reflexionar en alto sobre Eso sí. ¿sabes? Nos sea, ponemos un poco socráticos, ¿no? Oye, mira, desconfío de la democracia, pero de momento no tengo nada mejor que presentar. Totalmente. Sí, no, lo que quería decir es que creo que Jaime es mucho más eficaz influyendo en Kaizen, en Nada que Ganar, o incluso hablando con sus amigos que confían en él, que con su simple voto individual. Eso es lo que, vamos, lo digo porque estadísticamente se sabe que las posibilidades de que un voto sea decisivo, por ejemplo, en una presidencia del gobierno o de comunidad es prácticamente cero. Entonces, bueno, por una vez soy yo el pesimista, ¿no?, en estas cosas. Sergio. Bueno, pues básicamente lo habéis dicho todo. Así que por ahondar un poco en lo que decía Jaime, para mí es muy importante la perspectiva. Mirar de vez en cuando desde lejos todo, no solamente a mí, sino todas las situaciones. Y al final, también por recoger un poco lo que decía Javier, hay una máxima del movimiento de la filosofía epicurea que es el memento mori, ¿no? Es ser consciente de que vas a morir, que estás aquí Eso unos es años. estoico, no epicúreo. Perdón. Estoico y al final yo me guío mucho, ya lo habéis visto, por películas que veo. Mi infancia básicamente ha sido darle el VHS sin parar, ir al videoclub. Y hay una frase que aparece en la película Terminator, que la profiere exactamente la compañera de piso de Sarah Connor, que como sabéis es una de las primeras, creo que es la primera que palma en la película, porque Terminator la confunde con Sarah Connor. Con lo cual no dura mucho, creo que muere al minuto 7 u 8 de película y ya está muerta. Pero antes de morir, ella se está acicalando para ir a la discoteca y eso. Y lo que le dice es que en 100 años todos calvos. Y yo creo, eso se me quedó grabado y siempre he acabado repitiéndolo cuando veo que algo me preocupa mucho, cuando algo me concierne demasiado. Que al final yo estoy aquí de paso y que a nivel histórico no pinto nada. Y como decía Val, también mi voto, yo solamente he votado una vez. Val, creo que lo sabes, que un día te lo conté a quién voté y me arrepiento. No me extraña. Fue un momento de debilidad y la cagaste, además. Totalmente. Bueno, si te sirve consuelo, yo he votado a todos. Yo creo que esto Bueno. es a todos y me arrepiento de todos, pero bueno. Pero es lo que decía, es que al final también, no solamente teniendo a lo mejor un podcast o un canal de YouTube, simplemente con una conversación que tienes de bar,
hablando con los colegas, ya tienes cierta influencia y ya estás cambiando el mundo, ¿no? De alguna manera. Con lo cual, votar, en el fondo, a nivel estadístico es Utilitarista, irrelevante. ¿no? Es irrelevante. Lo importante es eso, que juegues al juego de la vida, que te involucres en aquellas cosas que te apasionan, claro que sí, pero en un momento dado ser capaz de meterte en la piel de la compañera de piso de Sarah Connor, que a lo mejor es que eres la primera en palmar y tienes que tenerlo claro. Eso es muy estoico también, aquello de dejar un mundo mejor que el que te encontraste. Bueno, chicos, pues hemos cumplido, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Si el objetivo era matar de asco a la gente, de lleno. Bueno, la gente ya sabe a lo que viene. Luego, oye. La culpa es suya porque me mandan las preguntas que mandan. También es verdad, también es verdad. También es cierto que hubo si sabe gente... cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Claro. Sí. También es verdad que hubo gente que envió preguntas más ligeras, como dónde nos íbamos de vacaciones y cosas así. Hostia. Pero claro... O sea, la culpa es tuya, ¿vale? Entonces... A ver, ¿sabes lo que pasa? Ha habido sesgo de coñazo ahí, Val. No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que había tantas preguntas interesantes. Yo creo que estáis de acuerdo en que las preguntas que nos han enviado y he elegido creo que son importantes e interesantes. Así que podemos hacer un especial en modo happy guay, ¿sabes? De aquí tomarnos unas copas y hablar de todo, pero eso sería otra cosa. Así que nada, simplemente recordaros que en polímatas.com con Y voy a hacer un artículo con todos los temas que hemos tratado. Ahí meto las referencias para que podáis profundizar y también toda la información de mis compañeros para que podáis indagar en sus medios de influencia. Y recordaros que lo mejor es que os suscribáis a Píldoras de Sabiduría, que es la newsletter que envío semanalmente, porque bueno, ahí envío cosas que no podéis encontrar en ningún otro sitio en Polímatas. Y nada, chicos, Jaime, Sergio, Javier, un placer de nuevo teneros conmigo y que paséis un buen verano. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Val, y un placer veros a todos, chicos. Chao. Hasta luego. Adiós.